¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí en carwow.es y desde que éramos antes de Carwow nos hemos caracterizado por intentar traerte novedades, anticipaciones, noticias que no se publican en otros sitios, en definitiva, la mejor información del motor, de una manera más o menos diferente. Y queremos estar también siguiendo el pulso de la industria del automóvil. Pero hay tantas marcas, tantos coches nuevos constantemente, tantas presentaciones que tenemos que priorizar. Y todo no cabe en este canal. Así que a partir de ahora, una parte importante del grueso de las pruebas que siempre hacemos y que queremos seguir haciendo. Al final, carwow.es, su base de negocio, es un comparador independiente de precios de coches nuevos. Y tenemos que seguir la actualidad del automóvil, que además es por lo que hemos peleado durante mucho tiempo. Como tenemos un segundo canal, que seguramente muchos de vosotros no conocéis, que se creó antes de que yo estuviera aquí, vamos a aprovecharlo para ir subiendo ahí todas esas pruebas que no tienen cabida en este, porque no nos da tiempo directamente a seguir la actualidad, que va a un ritmo, como digo, absolutamente loco. Así que si te apetece ver pruebas de coches nuevos o estás pensando comprar un coche nuevo, como digo, el grueso más importante de ese contenido que he estado haciendo en los últimos tiempos irá a ese canal. Y en este canal también meteremos algunas pruebas de aquellos coches que tienen chicha realmente interesante que contar y sobre todo el contenido que nos distingue y nos diferencia como siempre y que vamos a potenciar. Ya habéis empezado a ver la patita con muchas cosas nuevas que os voy a traer en próximas semanas y en próximos meses. Como siempre, lo más interesante, lo más potente. Por ejemplo, hace unas semanas hablábamos del CLA, que es uno de los lanzamientos del año. Nos hemos caracterizado por contarte siempre aquello que es tecnológico, que es distinto, que es una anticipación del futuro. Y en el vídeo de hoy os traigo un coche que teníamos muchísimas ganas de meterle mano igualmente, como es el Renault 4. Por todo lo que implica toda esta política, toda esta estrategia de Renault de empezar a traer los coches del pasado al presente, ahora traducidos a un nuevo lenguaje visual y igualmente en modo eléctrico. El Renault 4 es un coche muy llamativo desde el punto de vista de la estética y Renault nos ha invitado a la primera conducción del vehículo en Lisboa. Hemos ido allí a verlo y tocarlo y me apetecía contarte qué tal es este coche y qué tal va. Así que te parece, nos desplazamos a Lisboa, vamos a echar un vistazo y te cuento absolutamente todo lo que hemos visto y hemos podido comprobar sobre este coche. Si tuviera que resumirse de una manera muy rápida, en 20 segundos, el nuevo Renault 4 es un Renault 5 con una carrocería más práctica, es un poco más grande, 4,14 metros, es un poco más alto y lo que aporta respecto al R5, porque es el mismo coche de base, es un poquito más de tamaño en el interior y un poquito más de maletero. Ese sería ese resumen rápido. También aporta algunas novedades técnicas que el R5 no tenía, pero que va a tener en el futuro. Dos principalmente. La primera, que este coche sí trae unas levas detrás del volante con 4 niveles de retención, algo que el R5 va a tener próximamente. Y eso añade también la función One Pedal, es decir, una función de frenada más potente automática que es capaz de detener el coche por sí mismo. Esto lo trae el R4 y el R5 lo va a traer próximamente también, como digo. Lo que no va a poder tener por el momento que sepamos el R5 es un techo de lona, como llevaba el antiguo 4 latas, que vas a poder retraer y que lo convierte no en un vehículo descapotable, pero sí en un coche que tiene un gran espacio abierto por la parte superior. Y efectivamente todo en este coche es la estética, es un vehículo, vosotros juzgaréis, aparentemente bastante atractivo, que se va a poder comprar en 3 niveles de acabado y que va a tener 7 colores distintos, algunas combinaciones bitono, como vas a ver durante la prueba. Además, una cosa chula también que tiene este coche y no tiene el R5 es que puedes pagar un extra que se llama Extended Grip, que lo que añade son 2 modos de conducción específicos para fuera de carretera, uno de nieve y otro de todoterreno, aunque este no es un coche de todoterreno, es un sub simplemente familiar y eminentemente urbano, e igualmente esa versión lleva ya unos neumáticos All Season de Goodyear, que es una tecnología de neumáticos que, como te contaba en un vídeo anterior, pues se está extendiendo a toda velocidad. Bueno, es un coche que compite, pues qué, con toda la panoplia que tiene el grupo Stellantis, los Opel Mokka, los Fiat 600, los Jeep Avenger, por supuesto, igualmente el Peugeot 2008 y vehículos sub como el mismísimo BYD Atto 2 o el Kia EV3. Son vehículos del segmento sub B totalmente eléctricos y que están apareciendo como setas dentro del mercado. La misma Renault tiene igualmente el Captur, que no es un coche eléctrico, y en definitiva la oferta es grandísima. Y contra estos se tiene que defender con sus 4,14 metros. ¿Qué tal es el R4 una vez visto todo el exterior y todos esos detallitos como vehículo eléctrico? Bueno, pues va a venderse con 2 baterías, es exactamente la misma gama que el R5, 40 y 52 kWh de batería y además 2 potencias, 122 caballos y 150 caballos, una potencia inferior que
que va a llevar el R5, este R4 no la va a heredar. Eso nos da en el mejor de los casos poco más de 400 kilómetros homologados. Ojo a este dato. Se supone, nos ha dicho en la rueda de prensa Renault, que a este coche se le han aplicado algunas mejoras para intentar reducir el consumo. Una de las pocas cosas que no nos gustó del R5 es que su consumo es algo más alto de lo que uno esperaría de un coche de esas dimensiones tan reducidas. Y lo cierto es que en esta prueba en Lisboa pues se le ha dado mejor. Nos hemos estado reportando entre todos los compañeros consumos de 16,5-17 kilovatios hora a los 100, que están muy bien y que se acercan al consumo homologado. Pero claro, es que hemos hecho la prueba en Lisboa a 20 grados centígrados, sin grandes rampas, sin grandes subidas y bajadas, en definitiva. Este coche homologa un poco menos de autonomía que el R5 y sin embargo en esta prueba nos ha salido mejor que en la prueba que hicimos en su día del R5 cuando lo hicimos en Francia con menor temperatura y además lloviéndonos un montón. ¿Puede ser que las condiciones climatológicas hayan influido para que esto sea así? Pues probablemente han influido a favor del coche y de hecho esto es muy interesante, permíteme que te haga un paréntesis. Hay tanta diferencia de consumo en algunos coches entre una temperatura adecuada para la batería y una temperatura muy fría que realmente hoy en día hablar de consumos de los coches eléctricos en estos contactos iniciales es un rollazo, porque te puedo decir que un coche va muy bien en abril o mayo en un lugar con una temperatura perfecta, 20 grados centígrados, y luego resulta que te encuentras que en diciembre, enero o febrero, con una temperatura negativa, el coche ni de lejos se acerca a lo que yo te conté un día. Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues el frío, querido amigo. Bueno, en definitiva, esto es lo que nos ha dado en unas temperaturas de primavera óptimas. Todas las versiones tienen bomba de calor, lo cual es algo positivo. Y sí que Renault nos ha dicho que este coche tiene algunos cambios para reducir el consumo. Nos lo tendremos que creer. En el futuro, cuando podamos probarlo a fondo, te podré contar con mucho más detalle. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a empezar al revés, desde el maletero hacia las plazas delanteras. El maletero, varias cosas. 375 litros, claramente por delante del R5 y la gran diferencia probablemente. Además, no solo eso, sino que debajo de un maletero con un piso muy plano y muy aprovechable, tiene un gran cubo que sirve para guardar cables o lo que quieras. Ahí puedes meter unas botas sucias o muchísimas cosas. Ese cubo tiene casi 50 litros de capacidad. Así que siendo generosos, si le sumas la capacidad del maletero más la de ese cubilote extraíble, te puedes ir claramente por encima de los 400 litros. Por aquí bien. Las plazas traseras son abatibles, 40-60, no tienen la configuración moderna habitual de 40-20-40 que vale un poco más de perras y además lo que vemos una vez que abatimos los asientos es que hay un escalón bastante grande que no es una cosa que sea muy positiva. Un maletero que en las versiones más altas puede estar motorizado. Una cosa muy positiva de este coche respecto al maletero, además del cubilote, es el hecho de que nos podemos sentar directamente o podemos cargar cosas con muy poca altura que superar. Es un vehículo que tiene una boca de carga realmente baja, gracias a la estética. Esta es una ventaja de la estética del coche. Para otras cosas se le va a volver en contra, como te voy a contar a continuación, pero precisamente la altura de carga es muy buena. Así que por aquí hay una de las grandes ganancias del vehículo. Plazas traseras, ¿qué tenemos? Las de un R5 esencialmente con algo más de espacio para las rodillas y algo más de altura. El espacio para las rodillas crece 6-7 centímetros, que es exactamente lo que necesitamos para que una persona de 1,80 delante pueda llevar detrás a una persona de 1,80 detrás sin tocar con las rodillas en el asiento trasero. Por aquí bien, la posición de las personas que se sientan atrás no es la mejor, desde luego, un poquito inclinada, un poquito flexionadas las rodillas hacia arriba, es un vehículo eminentemente urbano y, bueno, pues no es el vehículo más cómodo para llevar a personas durante muchas horas sentadas ahí detrás. Los pies se pueden meter parcialmente, más o menos hasta el principio del empeine en mi caso, y con esto tenemos unas plazas traseras que además con esa altura extra que tiene el coche, pues dan un gran desahogo y la gran ventaja junto al maletero. Dos detalles más importantes aquí en las plazas traseras. Por un lado, los grandes montantes laterales que tiene el vehículo y el propio tapizado del coche hacen que la ventanilla, como no es muy alta o no llega muy arriba, no tiene mucho espacio, va a provocar que las personas más altas se tengan que agachar para poder ver completamente qué es lo que pasa por la calle. Eso en las plazas traseras. No es el coche que tenga más habitabilidad ni visibilidad en ninguna de las cuatro plazas. Y por otro lado, ese detalle también muy llamativo de ese techo con esos cuadraditos, que es un guiño retro al R5, que el R4 no tenía el 4 latas, pero que en este coche se ha mantenido y bueno, que le da un toque bastante agradable. Atrás no hay salidas de aireación, atrás no podemos variar la temperatura, pero sí tenemos al menos unas tomas USB-C y el asiento central tiene homologación para 5 plazas, testimonial. Aquí realmente podemos ir con 4 personas cómodas que no pasen del 1,85 m, ahí es donde va a estar un poco el límite para ir cómodamente sentado en este vehículo.
Bueno, y las cosas no cambian tanto en la parte delantera. Los asientos, la verdad es que están muy bien tapizados y es curioso porque tienen una mezcla de una zona central tirando a blanda y luego unas sujeciones de la cadera y de los laterales que son bastante duras, como digo, un contraste bastante llamativo en este caso. Luego, el coche tiene dos características esenciales. Mantiene la parte de la decoración del R5 con zonas con un acabado, con un material muy rico. El coche en general está muy bien rematado para lo que se considera el precio del vehículo y sí que hay plásticos duros y plásticos sencillos en la mayor parte del coche en la zona baja, algo que es completamente normal en esta categoría. Destaca esa pantalla central en la que tenemos un sistema Android Auto de última generación con un navegador de Google enriquecido, es decir, que nos puede hacer planificaciones de ruta y que ya lleva los cargadores integrados, lo cual es fundamental para manejar un coche eléctrico. Igualmente, por supuesto, compatible de manera inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Por ahí tenemos una pantalla de muy buena calidad, que todavía es de más calidad en lo que se refiere a la pantalla de la instrumentación, una pantalla que va a ser de 7 o de 10 pulgadas en función del nivel de acabado que elijas. Recuerda que hay tres: Evolution, Tecno y Iconic, en los que vas a poder elegir además combinaciones de pintura si quieres, y como digo, una pantalla que es absolutamente gloriosa, y lo único que no me gusta a mí o que no me parece un detalle tan interesante es el asunto de que al cambiar de menús el coche hace muchos festejos y fuegos artificiales de diseño gráfico que no eran necesario poner ahí, pero bueno, que forman parte de la filosofía y de la idiosincrasia del coche. Igualmente está un poco retirado y un poco difícil de acceder tanto el botón de arranque del vehículo como el botón del freno de mano electrónico, y por lo demás el interior, como digo, muy parecido al R5 con estos detalles diferenciales. El hueco que hay para dejar cosas en el reposabrazo es ridículamente pequeño, es muy pequeñito, y el espacio hacia adelante, hacia detrás, la visibilidad es normal, no es especialmente buena, y como digo, especialmente en los laterales, en las esquinas del coche, en el montante delantero izquierdo del conductor, pues ahí perdemos un poquito de visibilidad que hubiera estado muy bien. Aquí sí que es verdad que este no es un coche que esté pensado para ser especialmente útil en el interior, aunque tiene una habitabilidad suficiente, esa ganancia respecto al R5, pero aquí sí que sus formas, su estética, condicionan bastante hasta dónde nos puede ofrecer el coche en lo que se refiere a espacio. Hablando de espacio, por supuesto, el coche no tiene maletero delantero, no tiene Frank, e igualmente la estética hace también que el acceso al interior del vehículo, especialmente para las plazas más grandes, no sea lo más cómodo posible. Yo recomiendo que pruebes entrar y salir antes de comprarlo. Y otro detalle más claramente mejorable: toda esta calidad gráfica y visual de las pantallas se nos viene abajo cuando ponemos la marcha atrás. La calidad de la cámara de marcha atrás, la calidad de la cámara trasera es malísima, la verdad. No nos ha gustado nada. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Bueno, lo que sí que nos gusta del R4, y afortunadamente lo conserva del R5, son dos cosas. La posición de conducción y el tacto de conducción del vehículo es muy bueno. Renault ha suavizado ligeramente la suspensión de este coche respecto a la del R5, le ha dado un poquito más de recorrido y además conduces con un poco más de altura. Así que las reacciones del coche son un poco más suaves. Siempre lo decimos, o cuando tengo oportunidad de decirlo, que el R5 a Renault les ha salido muy mini, les ha salido muy deportivo, y en este caso el coche incluso se agradece que para el uso que se le va a dar, que es eminentemente familiar, tenga ese tacto un poquito más blando, con un poquito más de recorrido de suspensión, especialmente cuando las cosas se complican en ciudad o en carretera. Y aún así, el coche va muy bien y va claramente mejor que la media de los coches eléctricos, con una respuesta muy buena, con una dirección que comunica muy bien, y específicamente con algo que es una locura, que es el tacto de freno de este coche by wire, que parece el tacto directamente de un Porsche. Cuando nos quedamos con el R5 nos quedamos prendados. Por primera vez teníamos el tacto de un vehículo eléctrico que no tiene nada que ver con el resto de los coches eléctricos, y en el R4 se mantiene. Por favor, los ingenieros de otras marcas, que se pillen un R5 o un R4
recomiendo que prueben el coche y que intenten aprender de cómo lo han hecho, porque es uno de los primeros vehículos que hemos conducido en el que el tacto del freno es fantástico, al nivel de los mejores coches del mercado, y en el que además no se nota ni existe ningún tipo de transición entre la frenada regenerativa y la frenada mecánica, precisamente porque al ir por cable no hay una conexión física, no tiene por qué notarse en el pedal de freno, y simplemente los de Renault han buscado darle un tacto de coche deportivo que a lo mejor algunas personas que no saben o que no lo valoran pues no se enteran de que es el mejor tipo de tacto que hay, pero para los que llevamos la puñetera vida gastando suela de zapatos, subiéndonos a un coche, ya te digo yo que el tacto de freno del R5 y del R4 es lo que es un buen tacto de freno, y el que diga lo contrario no tiene ni idea de lo que está hablando. El coche es capaz de cargar hasta 11 kilovatios en corriente alterna, hasta 100 kilovatios en corriente continua si cargas con la batería grande, si es con la pequeña algo menos, y luego tiene V2L, es decir, el coche es capaz de alimentar dispositivos externos hasta 3,7 kilovatios de potencia, lo cual está súper mega hiper bien, e incluso si el día de mañana tienes una casa y te quieres desconectar de la red eléctrica, puedes cargar el coche por ahí o tienes un apagón, y con un vehículo de este tipo vas a poder alimentar tu casa directamente varios días incluso sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica, algo que tiene muchísimo recorrido en el futuro. Ojalá que algún día esto sirva igualmente para que cada uno con su coche eléctrico en casa pueda aportarle a la red algo que haga que esté más estable, que no es moco de pavo visto lo visto. Así que, queridos amigos, este es el R4, un coche de capricho, a lo que si le sumas los 7.000 euros de ayuda que tenemos ahora, pues te va a quedar un coche de capricho bastante pintón y bastante acercable a lo que podría ser un coche de todo uso. Las versiones de 52 kilovatios hora de batería, las verdaderamente interesantes para tener un coche para todo uso, se irán por encima de los 30.000, pero bueno, con ese descuentillo que de momento, ese doping que tiene el coche, pues para muchas personas le puede quedar una opción bastante interesante. Corrige parcialmente, 4,14 metros tampoco dan para ser la panacea universal, el problema del espacio interior en el R5, especialmente si quieres que viajen más de 2 personas, más tamaño para el equipaje. Y sorprendentemente un comportamiento dinámico que se acerca al del R5, no han hecho una cosa distinta, simplemente han intentado afinar, mejorar y tunear el coche más para el usuario o usuaria típica de este coche, y les ha salido muy bien también. El tema del consumo, más pruebas tenemos que hacer para corroborar que ha habido alguna mejora, que era uno de los puntos flacos. Eso espero podértelo contar en próximos vídeos en el futuro. Espero que este te haya gustado. Aquí te dejo con más contenido. Periódicamente te iré recomendando cuando hagamos pruebas en el otro canal nuevas hayamos publicado, por si las quieres ver. Por ejemplo, aquí tienes el contenido del nuevo Jeep Compass 2025. Y querida familia, nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Si alguien no lo hizo, que se suscriba, que es gratis y nos ayuda un montón. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.